dos veces. Da gibt es dort... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez por Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela. En medio de la escalada de tensión que enfrenta la región por las manifestaciones que se registran en Chile y Bolivia, que incluso en el caso boliviano llevó a Evo Morales a renunciar a la presidencia de la República, algunos analistas se preguntan: ¿Venezuela será el próximo país en levantarse para sacar de Miraflores a Nicolás Maduro? Este 16 de noviembre los venezolanos fueron convocados a una gran movilización para rechazar la usurpación del poder por parte del régimen. El presidente interino Juan Guaidó por primera vez llamó a los ciudadanos a salir a la calle sin retorno hasta lograr el restablecimiento del orden constitucional y una salida a la crisis humanitaria. ¿Será esta una movilización más o constituirá el inicio de una nueva agenda de manifestaciones que finalmente concretará el cambio político en el país? ¿Qué significa calle sin retorno? Para de una vez ir manejando objetivos, expectativas, agenda de conflicto, agenda de lucha, agenda reivindicativa en conjunto con los profesores, con las enfermeras, con las universidades, entre otros. Es calle sostenida, es manifestación sostenida hasta lograr los objetivos. ¿Responderán los venezolanos a la convocatoria de calle sin retorno del presidente interino Juan Guaidó? Quiero saludar a nuestros invitados de hoy y los invito también a responder brevemente a esta pregunta para abrir el debate. Comienzo con Winston Flores, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido Voluntad Popular. Por supuesto que sí, los venezolanos van a salir a las calles, no tengo la menor duda. Le hago la misma pregunta también a Eduardo Flores, analista político venezolano. Bienvenido. Carlos, por supuesto que no. El venezolano se ha dado cuenta de que estamos en manos de otro traidor más. Bien, la crisis en Venezuela está a punto de enfrentar una nueva y decisiva fecha. Este sábado, 16 de noviembre, millones de personas están llamadas a participar en la gran marcha denominada Toda Venezuela Despierta, convocada por el presidente interino Juan Guaidó, el líder opositor quien por primera vez pidió a los venezolanos salir a la calle sin retorno. Busca incrementar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Los ánimos en la nación petrolera se han tensado en los últimos días, pues estudiantes, profesores, enfermeras y pacientes con enfermedades crónicas han protagonizado jornadas de protestas que han sido reprimidas por la fuerza pública. Con bombas lacrimógenas y gas pimienta fue impedida una protesta de estudiantes universitarios en Caracas. Ellos exigen respeto a la autonomía de sus casas de estudio. Así lo plantearon a Juan Guaidó durante una asamblea en la Universidad Central de Venezuela. La presidencia encargada y la directiva de la Asamblea Nacional se comprometen a usar todos los medios posibles para evitar la intervención y ocupación por parte del régimen de la Universidad Venezolana. El presidente encargado del país escuchó las exigencias y aseguró que debe ser con movilización y presión que se consigan las reivindicaciones. Con la conciencia de estos jóvenes, de estos estudiantes, de las universidades, de las confederaciones de estudiantes universitarios, nos unimos en una sola lucha, una agenda de conflicto, una agenda de lucha y vamos a la calle. Luego de esto marcharon juntos hasta la salida de la universidad, donde eran esperados por un piquete numeroso de cuerpos de seguridad. Los estudiantes entregaron rosas, pidieron pasar y esto les fue impedido. Luego de varios minutos, tras retirarse del lugar Juan Guaidó, comenzaron los enfrentamientos entre funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y estudiantes. En otras zonas de Caracas también manifestaron las enfermeras y los pensionados, todos exigiendo reivindicaciones. Hoy no tienen cómo sobrevivir en el país. El jubilado en la calle lo que hace es pasar trabajo, hambre, y hoy en día nos estamos quedando con nuestros nietos para que nuestros hijos puedan salir, enviarnos cualquier divisa para uno poder cancelar el colegio y darle de comer a esos niños. Pues yo fui a buscar medicina ayer a la farmacia alto costo. Eso está pelado, no hay nada. Guaidó solicitó que a partir del próximo 16 de noviembre todas las protestas de todos los gremios se vuelvan una sola y que sean sostenidas hasta lograr un cambio. Aseguró, debe haber calle sin retorno. Que los estudiantes han convocado a la calle, que la protesta es un derecho de todos nosotros, que el 16 nos unificamos en una sola lucha por Venezuela, por el cese de la usurpación, por elecciones realmente libres, pero que no se quede ahí hasta lograrlo.
Según analistas, la renuncia del presidente boliviano Evo Morales tras 18 días de protestas ha reavivado los ánimos, especialmente los de los dirigentes como Juan Guaidó, que ven en el país andino un reflejo de lo que podría ocurrir en Venezuela con presión callejera y el apoyo de las Fuerzas Armadas, dos variables que son esquivas a la oposición. En una reciente entrevista con la agencia de noticias EFE, el líder opositor aseguró que cerca del 80% de los militares están descontentos con el régimen y que en Venezuela habrá cambio político en un plazo no muy lejano. 16 ya es una victoria. El 16 ya es un logro. ¿Por qué? Porque vamos a estar en las calles. ¿Por qué? Porque no nos dominaron. ¿Por qué? Porque no nos dormimos. ¿Por qué? Porque no nos acostumbramos. Es un logro el 16 de noviembre el insistir. Decían, de 3 meses no pasa. De 3 meses no va a pasar reunión, la movilización. Y miren, lamentablemente a mí me encantaría que el mismo 23 de enero del 2019, ese día ya habríamos acabado con esto sin duda alguna. Lamentablemente nos tomó más tiempo. Lamentablemente nos ha tomado mucho más sacrificio. Pero por todos esos que han sacrificado, que han luchado, yo les pido que nos volvamos a levantar. Pero, ¿cómo están los ánimos de los venezolanos para protestar este 16 de noviembre? Según un estudio reciente de la firma Ercon Consultores, el 84% de los encuestados dice tener razones para manifestarse este sábado en contra del régimen de Maduro, un indicador de descontento que reflejan las cientos de pequeñas protestas sociales que se registran en el país cada mes. Sin embargo, la salida a la calle en los últimos meses ha estado motivada mayormente por falla en los servicios públicos. En 20 años de revolución bolivariana, como la llamó quien inició este proceso en Venezuela, el fallecido presidente Hugo Chávez, una buena parte de estas 2 décadas los venezolanos han estado precisamente en las calles, reclamando ser escuchados, reclamando un cambio político. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí la marcha daría resultado? Voy a comenzar con Winston Flores, es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido Voluntad Popular. Bueno, es importante decirle a todos los que nos ven que la marcha del 16 de noviembre no solo fue convocada en el momento preciso, porque incluso antes de que Evo Morales renunciara, ya Juan Guaidó había convocado a las calles. Lo que nosotros entendemos es que la presión interna es necesaria, que la calle es necesaria. No es traidor a quien que quiere salir a la calle porque tiene las razones y la motivación necesaria para hacerlo. La calle es un instrumento de lucha que evidentemente ejerce una presión. Hoy vivimos un momento histórico, hoy vivimos unas Fuerzas Armadas que están quebradas internamente porque es evidente que están pasando hambre, que no tienen el acceso a las medicinas, el acceso a los hospitales, y son muchas las razones fundamentales por las cuales es el momento idóneo para encender la mecha. Hay que encender la mecha definitivamente. Sin estar en las calles no se producen cambios internos. Sin estar en las calles no estamos enviando un mensaje internacional rotundo. E incluso para los que tengan diferentes estrategias a la planteada por el presidente Juan Guaidó y por la Asamblea Nacional, se necesita la calle igualmente. No existirá una movilización internacional si internamente no ven al pueblo venezolano levantado en pie de lucha, levantado en las calles, exigiendo su libertad, exigiendo la salida de la dictadura. No puede decir que exista complicidad de nuestra parte o que estamos traicionando a la gente por estar seguros de que mañana estarán miles y miles de personas en las calles. Nuestro proceso nos indica que es necesaria una calle sin retorno, pero con el apoyo de todos, porque depende no solo de mí, depende de ti, depende de todos. Las razones existen. Y lo otro es que Bolivia nos ha demostrado un gran mensaje, porque la gente no necesitó de ningún político para ejercer su derecho a la calle. La gente lo hizo porque sabía que dependía de los bolivianos la libertad de su país, que dependía de ellos el hecho de que Evo Morales, que había robado a su pueblo en unas elecciones espurias, que había cometido una estafa electoral, tenía que irse. Depende de todos y lo hemos dicho, esa es nuestra convocatoria. Y eso es lo que hay que rescatar en este momento. Los venezolanos debemos estar en cada rincón del mundo, en las calles,
ejerciendo esa protesta como se debe ejercer y como lo hemos repetido miles de veces, presión interna, más todo lo que se está haciendo internacionalmente, por supuesto que encenderá la mecha que se necesita para que se logre el quiebre. El quiebre no va a llegar solo, el quiebre no va a llegar si no hay gente en las calles, vuelvo y lo repito. No es un tema de traición, no es un tema de estrategia, es un tema de realidad social, del hambre, de lo que se vive en Venezuela. Es un tema de actuar de inmediato, es un tema de responsabilidad de todos los venezolanos. Aquel que se quede en su casa no está participando en un cambio. Aquel que se quede en su casa, que dudo que tenga razones para quedarse, porque todos, mire, los maestros, los enfermeros, los policías, los bomberos, la sociedad civil, los políticos, todos tenemos razones fundamentales para estar mañana en la calle. No hay una razón que impida que los venezolanos salgamos en millones y millones a exigir la libertad. Por eso es que mañana yo creo que la convocatoria va a tener un éxito y que debemos mantenernos de manera sostenida con toda la fuerza para lograr ese quiebre y para lograr el apoyo de esas Fuerzas Armadas que, por cierto, en un 80% no están con el régimen, que en un 80% tienen miedo, pero si ven al pueblo venezolano en las calles, romperán esas cadenas y estarán con nosotros. Quiero darle la palabra a Eduardo Flores, analista político, integrante fundador de Derecha Ciudadana, coautor del libro Salvemos Venezuela. ¿Por qué no estar de acuerdo en que razones existen de sobra en Venezuela para salir a las calles a reclamar un cambio político? ¿Por qué no sería el punto de partida, la calle, para buscar ese cambio político que tanto anhelan la mayoría de los venezolanos, porque así lo dicen los sondeos de opinión? Mira, Carlos, lo que pasa es que el tema de calle ahora bien en Venezuela no es un tema de carácter inmediato, como lo decía el señor Winston, porque luego de 10 meses de gestión y que convoquen a una presunta calle sin retorno no me parece nada de carácter inmediato, porque si bien recordamos en el primer trimestre del presente año tuvimos todas las opciones sobre la mesa, pero aquí prefirieron robarse o desaparecer el dinero de la ayuda humanitaria, de ese tan llamado la ayuda humanitaria entre sí o sí, irse de farra y por supuesto también vivir en un exilio dorado en hoteles de lujo y disfrutar manjares y apetecer y degustar comidas elitescas mientras la sociedad venezolana muere. Y ahora, 10 meses después, de una manera inmoral y cínica, luego de haberse sentado a dialogar con el enemigo, con quien traiciona al pueblo venezolano, darse la mano con estos sujetos, viajar con ellos, disfrutar de whiskies, ir de playa y disfrutar diferentes cambios climáticos a nivel mundial, pretenden convocar a una acción de calle que significa apoyar el sistema socialista, porque para nadie es un secreto que Juan Guaidó y Voluntad Popular son miembros activos de la Internacional Socialista. Para nadie es un secreto que Juan Guaidó se ha convertido en la mascota de Henry Ramos Alud, aquel personaje elitesco de la política izquierdista convencional de Venezuela, que está inmiscuido en numerosos casos de corrupción que tienen que ver tanto internamente como internacionalmente. Y otra cosa de carácter muy importante es que esta convocatoria para mañana tiene un único objetivo: el llevarnos al matadero electoral con un presunto CNE, cuando nos prometieron cese de usurpación, elecciones libres y gobierno de transición. Por lo tanto, no lo están cumpliendo. Fue un engaño más, una falacia más, una traición, o como ustedes los venezolanos y quienes nos están viendo lo quieran llamar, porque nos están llevando y nos van a llevar, se van a acordar de este programa, nos van a llevar a unas elecciones sin haber cesado la usurpación, bajo el único fin de demostrar al mundo que en Venezuela existe una presunta oposición que se enfrenta al régimen de Nicolás Maduro. Lo mismo que sucedió por allá a inicios de los años 1900 con Lenin, cuando él se crea su propia oposición. Aparte, si tú vas mañana, tú te vas a exponer, porque tú no vas a ver a Stalin González de primero, tú no vas a ver a Juan Guaidó, a Lilian Tintor, a Leopoldo López ni a Freddy Pokémon. Freddy Pokémon estará allá en la Embajada de Chile tuiteando
Por ejemplo, Leopoldo López estará muy tranquilo, Lilian Títori estará quizás contando dinero en efectivo, Juan Guaidó va para la foto y se desaparece. Y tú, hermano venezolano, vas mañana a ser carne de cañón de un régimen opresor para satisfacer las necesidades y los intereses del sistema socialista conformado por la MUD y por el PSUV. Y otra cosa, que aquí que tocaron el tema de Bolivia y el tema de Evo Morales. Bueno, el error del señor Evo Morales fue no crear su propia oposición. Porque no es que mañana sea calle sin retorno, porque seguramente no va a ser así. Seguramente cuando Nicolás Maduro se disguste, Juan Guaidó va a mandar a recoger la gente y va a comenzar con el guabinero y la guachipita de que salimos de 12 a 2, plantón de 3 a 4 y mañana no porque es feriado. Y así sucesivamente. Entonces nos van a tener en eso. Y para nadie es un secreto que esto ha venido siendo así. Yo como venezolano, como ciudadano de a pie, luego de tanto engaño, está en todo mi derecho el dudar. Nos engañaron con la toma de Caracas, con la hora cero, con el plebiscito, con el 350 ya, con la desobediencia civil, con el cese de la usurpación. Nos engañaron con la ayuda humanitaria entre sí o sí. Entonces, no es un tema de que nosotros estemos locos, ni de que nosotros seamos radicales, ni que nosotros estamos siendo financiados desde Miami, como dice, por ejemplo, Voluntad Popular y Acción Democrática, para desarticular a la oposición. No, es un tema de verdadera realidad, una realidad totalmente verdadera y distinta a la que nos está demostrando el diputado. Porque aquí nosotros, los venezolanos, estamos en un plano de miseria, en un plano de oscurantismo, en donde somos humillados y azotados por el sistema socialista, por los cogollos políticos que se van a dividir el país y se dividen el botín, mientras el venezolano está pasando penurias. Y Juan Guaidó, para mí en este momento, Juan Guaidó es ilegítimo por desempeño y es culpable por omisión. Bien, Ahora esperemos que llegue enero para ver qué va a suceder, si las minorías van a tomar la presidencia de la Asamblea Nacional o Juan Guaidó va a comenzar a ser un usurpador más. Bien, quiero saludar también a esta hora e integrar al debate a Nickmer Evans, ese politólogo, vocero del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, además integrante de la Plataforma Nacional en Conflicto. Nickmer, la primera pregunta cuando iniciamos el programa era, ¿responderán los venezolanos mañana a esta convocatoria de calle sin retorno del presidente interino Juan Guaidó? Bienvenido, como siempre es un gusto. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, yo creo que mañana la convocatoria de la movilización que se está desarrollando es expresión de una demanda de una mayoría importante de la población venezolana. Yo quisiera matizar un poco lo del asunto de la calle sin retorno, porque lo que sí podemos considerar como un error es generar falsas expectativas. Por lo menos que nosotros sepamos, las condiciones en función de la necesidad de la protesta son indudables. La necesidad de la movilización de la gente, más allá de la conducción política, también es importante. La necesidad de que la conducción política oriente y le dé sentido a las manifestaciones para generar la presión en función de poder generar el cese de la usurpación y dar las condiciones o sumar a las condiciones en función de poder salir de la dictadura y triangular, pensando muy bien que la presión social es clave y es importante, pero también entendiendo que la posición del sector militar, de los cuadros medios y bajos, más allá de la cúpula, y el apoyo internacional son elementos claves e importantes para poder lograr nuevamente que el pueblo venezolano en su esfuerzo logre o genere toda la intensidad necesaria para esto. Ahora, convocar una calle sin retorno, desde mi perspectiva, como analista y como político, no es muy responsable. No es muy responsable porque si no se logra el objetivo, yo no sé qué objetivo está trazado desde el punto de vista de la conducción política, porque lamentablemente no hay una conexión entre la conducción política y los que estamos motivados a movilizarnos mañana. No sabemos qué se depara mañana, si hay un plan B, pero el único plan al que está apostando la gente que va a movilizarse mañana es a generar la presión necesaria y está dispuesto a mantenerse en una acción, en una segunda acción, en una tercera acción, como lo ha demostrado durante todo este tiempo el pueblo venezolano, porque mañana no es que vamos a salir por primera vez después de muchos meses. Es que lo que vamos es a ponernos de acuerdo en generar la presión en conjunto, pero todos los días estamos manifestando y estamos protestando. Hoy está terminando un paro, por ejemplo, activo de las enfermeras. Ayer hubo un paro de 72 horas de los docentes que estuvo acompañado con manifestaciones diarias.
pero permanentemente hay jornadas de protesta, tanto públicas como no públicas, casi clandestinas, pancartazos, distribución de volantes, debate, asambleas de ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que es importante valorar todos estos esfuerzos y tener en cuenta que lo que se está convocando mañana es la necesidad de iniciar una nueva etapa de convulsión en cuanto a la movilización social y política para seguir presionando en función de los resquebrajamientos que ya empiezan a generarse y a notarse de manera muy clara en aquellos que usurpan el poder. Si nosotros sobreestimamos o colocamos la vara muy alto, podríamos generar en el momento en que la gente tenga que regresar a su casa para volver a movilizarse el día siguiente una expectativa de frustración terrible y que sería una irresponsabilidad como en algún momento también se ha generado en cuanto a la conducción política. Yo creo que si nosotros le hablamos claramente a la gente de que mañana se inicia un proceso de agitación, de movilización y de profundización de la organización para salir mañana, pero para salir pasado mañana, para articular a los sectores y para profundizar la lucha con una conducción política clara que además oriente y que dé garantías y genere confianza en la gente, pues yo creo que eso sería un avance importante. En este momento uno de los graves problemas es la confianza de la dirección política. Yo creo que la gente va mañana responsablemente a movilizarse porque ahí se entiende la necesidad de, pero también es necesario entender que la dirección y la conducción política debe ser lo suficientemente clara para poder motivar de manera eficiente a la gente y que la gente pueda movilizarse aún más de lo que se va a movilizar mañana. Tengo que hacer la primera pausa para comerciales aquí en Zoom a la noticia. Me quedan varios elementos para la discusión en el próximo bloque. Matadero electoral, falsas esperanzas, decepción. Hace falta un plan, dice Nick Evans, y también apuntar en esta lucha a las Fuerzas Armadas. Lo voy a hacer, esta pausa comercial es invitando a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen allí en pantalla. Responderán los venezolanos a la convocatoria de Calle Sin Retorno del presidente interino Juan Guaidó. Esto es mañana Venezuela, y pueden hacerlo con la etiqueta, enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta numeral Zoom Venezuela. A la pausa y ya regresamos. La respuesta del régimen madurista a la denominada Marcha Toda Venezuela Despierta no tardó en llegar, y como es costumbre también llamó a una contramarcha. El número 2 del régimen, Diosdado Cabello, convocó a los oficialistas a participar en la movilización contra el fascismo y en defensa de la paz. Los colectivos grupos armados al margen de la ley confirmaron su participación y bajo el lema Patria o Muerte aseguraron que garantizarán la tranquilidad en el país. Trascendió en medios de comunicación que el régimen de Maduro estaría preparando un plan al que habría denominado Operación Centurión, con el que buscaría reprimir a los manifestantes, militarizar las calles de Caracas, la capital, y además cortar las comunicaciones y el internet. Nosotros asumimos estar junto al pueblo dando esta batalla. Nosotros asumimos defender nuestra revolución a cualquier costo. A cualquier costo. No importa lo que nos cueste, inclusive nuestra vida. Estamos dispuestos a correr la misma suerte del comandante Chávez, pero aquí en Venezuela no podrá ninguna fuerza extranjera venir a meter sus narices. Todos estamos obligados a ir al lado del pueblo, a estar junto al pueblo, que la suerte del pueblo sea nuestra suerte. Si el pueblo es atacado, que nos ataquen a nosotros. Como lo decía antes de irnos a la primera pausa para comerciales, se quedaron varios elementos para la discusión y quiero comenzar por la desesperanza. Le quiero dar la palabra a Winston Flores, el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Voluntad Popular. Decía Nick Evans que le preocupaba mucho que se crearan falsas expectativas y que la gente mañana saliera a manifestarse en todas las calles de Venezuela y regresara a su casa decepcionada. Sí, bueno, efectivamente, lo que sí es importante recalcar, más del nombre que se le quiera dar, si es Calle Sin Retorno, es la protesta diaria. Es la protesta que salga de la motivación propia de cada ciudadano para ejercer su poder, para ejercer ese poder que es necesario. Y es así el planteamiento. No es solo un planteamiento político, es que desde los gremios, pongo el ejemplo de Ana Rosario, del Colegio de Enfermeras de Caracas, lo dijo el lunes en un acto,
si las condiciones están propicias, si la mecha se enciende efectivamente, la calle sin retorno es un llamado de parte de las enfermeras. No es el sentido de la palabra estricto en el objetivo principal, es que la gente se empodere de lo que se necesita hacer. Porque más allá de una posición que pueda tener cualquiera que esté diferenciándose con nosotros o que piense diferente a nosotros o que tenga denuncias o que piense lo que quiera pensar, nosotros tenemos un objetivo que es salir de la dictadura. Y para salir de la dictadura tienen que confluir diferentes elementos que son los principales para lograr los quiebres y las transiciones. Y la calle efectivamente es uno de ellos. Y continuar de manera efectiva haciendo que esas mini protestas, que creo que así lo llamaste tú, Carlos, pero que en Venezuela se dan todos los días en cantidades de más de 120 diarias, que sean una expresión masiva de la ciudadanía, es evidente que para nosotros es fundamental, es el motor necesario para lograr el cambio, es el motor, es el impulso, y por eso yo lo he llamado, necesitamos encender esa mecha. Esa mecha es la voluntad de cada uno de los venezolanos de estar en las calles, de aguantar el salvajismo de la dictadura, de entender que con valentía y con el derecho que nos da la Constitución y con esa fuerza necesaria estemos todos juntos, unidos, el que piensa diferente y no, porque al final todos entendemos que para salir de esta crisis, de la falta de alimentos, de medicinas, de la catástrofe humanitaria compleja que vivimos, hay que salir de Nicolás Maduro y de todos aquellos que lo rodean. Aquí no se ha planteado en ningún momento que vayamos a un matadero para engañar a la gente en un tema electoral. Es que es muy sencillo, necesitamos estar preparados. El plan país es porque estamos preparados en todo lo que tiene que ver con el tema de las leyes, de la economía y de lo necesario para lograr una transición y salir de esta crisis. Pero también el tema de un nuevo CNE nos prepara a esa transición y nosotros debemos estar siempre listos, avanzando, teniendo todo preparado para que cada una de las cosas confluyan en lo que es lo más importante, que es la libertad de Venezuela. Aquí ni siquiera estamos haciendo un llamado a ideologías políticas, estamos haciendo un llamado a la conciencia del venezolano. Por eso decimos, tú tienes razones para protestar. Yo me imagino, por ejemplo, tú, Carlos, que has tenido que salir de Venezuela huyendo de esta dictadura por la persecución, porque la prensa no tiene libertad. Tú tienes razones para protestar. Todos las tenemos, ¿vale? Y quien piense mal de Henry Ramos, de Leopoldo López, de Juan Guaidó, quien utilice su lenguaje catológico para decir lo que quiera decir, pues que utilice sus fuerzas también para salir de esta dictadura. Y en democracia podrá demostrar todo lo que tenga que demostrar y podrá acusar a todo el que tenga que acusar. Generalizar es muy peligroso, pero también es peligroso quedarnos en nuestras casas. También es peligroso acostumbrarnos, también es peligroso tratar de dar mensajes de desesperanza al pueblo venezolano. La esperanza nace de la fe, sí. y la fe que yo la tengo, porque estoy seguro que pronto vamos a regresar todos a Venezuela. Esa fe es la que va a mover, esa fe es la que nos va a dar la esperanza del llamado que se está haciendo. Porque la esperanza es cuando estamos caminando todos juntos, porque nos hemos tropezado, hemos intentado, hemos logrado cumplir ciertos objetivos, pero es el momento en que estemos más unidos que nunca y que de una vez por todas, con la fuerza, derrotemos a la dictadura. Bien, quiero darle la palabra a Nickmer Evans, es politólogo, vocero del Movimiento por la Democracia y la Inclusión. Nickmer, a la desesperanza, si uno hace la lectura política, juega precisamente el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, veo que lo que te preocupa a ti es que no hay un plan detrás de ese punto de partida que sería la manifestación de mañana en Venezuela. No, debe haber un plan. Yo no dudo de la capacidad de la actual conducción política. Lo que me preocupa es que, aunque entiendo muy bien que hay partes del plan que no pueden ser públicos porque es estratégico, estamos enfrentando a una dictadura, pues la necesidad de la integración de todos los sectores en función de construir la acción también es importante. Y creo que ahí hay falencias que hay que corregir y siempre habrá cosas que corregir. Lo que sí estoy totalmente seguro es que la parálisis hoy ante una dictadura es de ignorantes. O sea, tratar de convocar, tratar de desmovilizar
tratar de no apostar, porque aun cuando no esté de acuerdo con la forma de quien conduce políticamente, no entender que solamente con la presión social se va a generar toda la articulación necesaria para la reproducción de cosas como la que sucedió en Bolivia o de las luchas que se están librando en la calle y que han generado cambios en Chile, porque son luchas de los pueblos, no son problemas ideológicos. Son luchas justas de los pueblos en la necesidad de darle el protagonismo que tiene que dar y tiene que tener la gente. Entonces, mañana yo no aspiro a asistir a un acto político, no me interesa quienes vayan a hablar el día de mañana. A mí lo que me interesa es la expresión de la gente en la calle y su movilización, tratar de agitar, tratar de generar mayores condiciones que vayan avanzando en función de derrocar una dictadura. Ese es el objetivo fundamental. Ahora, que por supuesto habrá acciones de protagonismo, que algún sector tenga algún deseo electoral, bueno, ese será su problema y en el momento en que lleguemos en democracia verán si el resultado de la intención electoral en medio de una dictadura tendrá resultados en el momento en que estemos en condición democrática. Pero yo lo que estoy peleando es porque haya democracia para que cualquiera tenga el derecho de expresar lo que le dé la gana y pueda demostrar y persuadir a la mayoría de que tiene la razón. Mientras tanto, las mayorías tienen que expresarse mañana, pasado mañana, así como se están expresando hoy y se han expresado ayer. Mañana hay una convocatoria política. Hay que darle la relevancia a esa convocatoria política. Quien lo convoca es el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente encargado, Juan Guaidó. Y él mismo ayer, en un video, una locución, y que está rodando el día de hoy, deja muy claro que no hay que generar falsas expectativas con un día D, sino la necesidad de que haya un primer día de una nueva etapa en función de poder arreciar nuevamente y demostrar la fuerza de la gente en la calle para contravenir y generar los requebrantamientos necesarios y las contradicciones necesarias que se están viviendo en este momento en la cúpula que usurpa el poder en Venezuela. Así que el llamado definitivo es a que la gente pueda movilizarse mañana. Si hay gente que tiene motivos para no movilizarse mañana, yo estoy absolutamente convencido que en la emoción del rigor de la movilización de mañana, mucha gente va a terminar movilizándose, especialmente en los estados a lo interno del país, y en Caracas es importante generar la confianza en no generar falsas expectativas, hablarle claro a la gente y decirle que mañana abrimos y iniciamos una nueva etapa de lucha por la necesidad de librar la batalla ante una dictadura, y eso tiene que consagrarse en función de la acumulación de toda la experiencia que tenemos para no exponernos, pero para comprender que en la calle es la batalla para poder lograr el objetivo del restablecimiento de la democracia en Venezuela. Bien, por ahora quiero agradecer a Nickmer Evans, politólogo, vocero del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, además integrante de la Plataforma Nacional de Conflicto. El compromiso fue hasta las 45, le quedan 3 minutos. Le agradezco mucho a Nickmer que haya compartido con nosotros. Nickmer, hasta pronto. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Y me voy a la pausa invitando nuevamente a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen allí en pantalla. Responderán los venezolanos a la convocatoria de Calle Sin Retorno que ha hecho el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Recuerden, la etiqueta es Sun Venezuela. Bien, vamos a revisar precisamente la opinión de nuestros televidentes. Este es Manuel Cataño. Dice, como venezolano siento que muchos están agotados de mes tras mes salir a marchar y ser reprimidos. Hay que actuar. Si los militares no están del lado de la ciudadanía, entonces que se pida ayuda internacional. También nos escribe Olinda Belandria y dice, por nuestros hijos salimos todas las madres merideñas. Es una región, un estado de Venezuela. Viva la AN, la Asamblea Nacional. Viva Guaidó. Y cerramos este bloque con la opinión de Ben Sandoval. No hay motivos para la protesta, es para deslegitimar el gobierno y tumbar al presidente. Vamos de vuelta con más de Zoom a la noticia. Si no es desde la calle, si no es pidiendo el apoyo de los militares que están replegados a la llamada Revolución Bolivariana, si no es pidiendo la ayuda internacional, quiero preguntarle a Eduardo Flores, analista político venezolano, ¿cómo es entonces que se va a salir del régimen de Nicolás Maduro, que es lo que dicen las encuestas, que la gente quiere un cambio político en el país? Perfecto, Carlos. Pero antes de responderte a la pregunta, quiero dejar claro 4 puntos que me parecen importantes resaltar tras lo dicho por el señor Winston y por el compañero politólogo. El primer punto es que es evidente que
existe la necesidad de la calle, ¿sí? Perfecto. Pero también es evidente que ahora no hay condiciones para salir a la calle. No hay condiciones porque tú no puedes mandar, por ejemplo, al movimiento estudiantil a entregarle flores a un guardia que te va a reprimir. Es como que tú vayas a meter las manos en una olla con agua hirviendo a sabiendas de que te vas a quemar, pero estás esperando otra cosa. ¿Sí me explico? Un poco de lógica y coherencia. El segundo punto es que, bueno, el segundo punto también tiene que ver con la pregunta que me hiciste, pero ahora la profundizamos más. Es que para nosotros poder salir del régimen, salir de Nicolás Maduro, nosotros tenemos que salir de su anillo de seguridad, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que deshacernos de lo que sería la falsa oposición para poder avanzar y ponerle fin a lo que sería la dictadura. Tenemos que salir de quien nos lleva a diálogos, de quien nos lleva a elecciones fraudulentas y quien sobre todo le da legitimidad al dictador. El tercer punto es el tráfico de esperanza. El diputado Winston hablaba de la esperanza y hablaba de una manera muy curiosa, porque lamentándolo mucho, el tráfico de esperanza es un nuevo modo en el que opera la izquierda convencional, la izquierda light, la izquierda ligera, la izquierda del régimen y la izquierda de la MUD, y ese tráfico de esperanza ha sido culpable de lo que Venezuela ha venido viviendo al menos los últimos 20 años, porque gracias al tráfico de esperanza emitido, promulgado, impuesto por la Mesa de la Unidad, es que el régimen se ha sostenido. Y la cuarta, con esta entro a lo que sería tu pregunta para darte la respuesta, es que no hay que ir muy lejos, ni hay que esperar estar directamente en democracia para nosotros darnos cuenta y saber quién es verdaderamente cada una de estos pillos, de estos canallas y de estos sujetos que dicen ser parte de la oposición, porque ya las denuncias son notorias, son evidentes y hay pruebas, no hay necesidad de calumniar ni de ir en contra de las personas por simple capricho, como quiso dar a entender el diputado Winston, que era lo que yo estaba haciendo, sino simplemente yo estoy demostrando una realidad. Ahora bien, ¿cuál es la salida que necesita el país? Lamentándolo mucho, la salida no va a ser este año, quizás no sea en el 2020. Nosotros tenemos que ser realistas, tenemos que ser coherentes y no vender falsas ilusiones, porque es una irresponsabilidad el ilusionar y luego lavarte las manos y decir yo no dije eso, o comenzar a cambiar el orden de las cosas, como por ejemplo el cese de usurpación, gobierno de transición y las elecciones libres, por ejemplo. Entonces, la salida de carácter internacional, lamentándolo mucho, tiene que ser bajo el uso de la fuerza. No hay ninguna vía interna que nos favorezca en este momento para darle la salida al régimen de Nicolás Maduro, ya que todas las vías han sido agotadas y no hay solución factible dentro de Venezuela. Y por supuesto, para que esto se dé, tiene que ocurrir un punto de quiebre, en donde no hayan instituciones legítimas reconocidas por la comunidad internacional como oposición. ¿Por qué? Porque quien tiene el respaldo ahora de la comunidad internacional son las instituciones que para la comunidad internacional son legítimas, como por ejemplo la inútil Asamblea Nacional, que simplemente fue un acuerdo que se pactaron para demostrar al mundo que en Venezuela existe democracia, porque el Parlamento presuntamente ganó la mayoría, o la mayoría de los miembros del Parlamento son opositores, entre comillas. Entonces, cuando se dé este punto de quiebre, cuando se fenezca el periodo de la Asamblea Nacional el próximo año y convoquen a nuevas elecciones, que seguramente la Mesa de la Unidad Democrática va a volver a elecciones, no solo elecciones generales, sino cualquier elección que le plantee el régimen, así no se postulen todos los partidos, siempre van a estar los pillos por allí con sus tarjetones electorales, va a ocurrir el punto de quiebre. Porque nosotros vamos a estar, nosotros, refiriéndome a la derecha, vamos a estar en un plano de igualdad por primera vez en 20 años a estos sujetos que venían teniendo reconocimiento Eduardo, internacional. me quedan 30 segundos. Seguir Perfecto. pidiendo el apoyo a los militares venezolanos es arar en el mar. Sí, por supuesto, eso es como pedirle peras al olmo, por decirlo así, es algo totalmente... Es algo totalmente inaplicable en la realidad. Los venezolanos aquí son corruptos, los militares, perdón, aquí son corruptos, han sido sobornados por el régimen y el alto mando militar está con el régimen de Nicolás Maduro. Porque de allí es donde salió Hugo Chávez y lo supo hacer muy bien. Bien, hacemos la última pausa. Pidamos militares extranjeros. Hacemos la última pausa para comerciales. Ya regresamos. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Quiero agradecer a Winston Flores, diputado venezolano, también a Eduardo Flores, analista político venezolano, y a Nick Evans, politólogo. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia. Feliz jornada para todos.